¿Qué tal, inversores? Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Mr. Madruga. En el día de hoy vamos a ver algo súper interesante, que es algo que pues creo que debería saber cualquier persona, y es cuál es la inversión más segura. Y para ello vamos a comparar distintos tipos de inversiones y vamos a ver los pros y los contras de cada uno de estos tipos de inversiones. Así que no te lo pierdas, porque esto es súper importante para tu economía. Vamos a por ello. Bien, normalmente cuando una persona empieza a acumular capital, sea por el motivo que sea, bien porque has heredado, bien porque eres empleado y has generado mucho dinero, bien porque tengas un negocio, bien porque eres autoempleado, me da igual. Sea como sea, cuando empiezas a tener dinero de sobra en el banco, llega un punto en que dices, ¿y qué hago con este dinero? Bueno, y en este punto pues existen distintas posibilidades. La que se solía hacer antiguamente mucho, que es pues dejar el dinero al banco y que te den un rendimiento, hoy es una de las peores opciones que existe. Y no por nada, sino porque el rendimiento que te da el banco por tu dinero es prácticamente inexistente. Si nos vamos a años atrás, hablamos de, no sé, los 80s, el banco pagaba mucho por tu dinero, y mucho, hablamos de 10, 12, 15%. Había una inflación más o menos alta, pero ellos pues te pagaban bastante. Después pues la inflación fue bajando, los intereses bajaron y luego llegó hasta el punto que llegó a estar en negativo, y los bancos no pagaban nada por tu dinero. De hecho, se han aprovechado un poco de esta situación y ahora siguen sin pagar prácticamente nada porque no les interesan. No les interesa. Entonces, el punto en el que estamos ahora mismo es que este tipo de inversión, por supuesto, está descartadísima. A partir de ahí, pues nos vamos a otros tipos de inversiones. Según el tipo de inversor que seas, te pueden interesar más o menos, pero yo voy a contar todas desde mi punto de vista. Existen, pues, o podemos analizar por encima, bonos del Estado, acciones, podemos analizar o ver como inversión incluso el oro, a otros metales, a lo mejor incluso el petróleo, ¿no? Materias primas. Tenemos también las acciones, las criptomonedas. Tenemos, por supuesto, la inversión inmobiliaria. Cada una de estas tiene unos pros y unos contras, y os voy a dar mi opinión sobre todas ellas. Vamos a compararlas contra la inversión inmobiliaria, que es la preferida, por supuesto, por mí, y vamos a ver por qué unas son mejores y otras peores. Bien, empezamos por los bonos. Los bonos pues normalmente es una herramienta muy utilizada porque cuando tienes capitales muy grandes, prestar a un Estado pues puede llegar a ser una forma segura de conseguir mantener ese dinero a lo largo del tiempo, ¿no? Porque pues no sabes dónde colocarlo, quieres diversificar todo ese dinero que tú tienes, y a lo mejor si hablamos de capitales en los que tengamos muchos millones, invertir en bonos del Estado puede llegar a tener sentido. Sabemos que los bonos del Estado se pagan muy mal y que para una persona de a pie es algo que no tiene sentido, y porque la rentabilidad es prácticamente nula. Digamos que la parte buena es la seguridad, aunque pues bueno, a mí no es algo que me dé tanta tranquilidad como me puede dar la inversión inmobiliaria, pero pues se supone que son muy seguros, ¿no? La rentabilidad más bien baja. Por otro lado tenemos las criptomonedas, que digamos que es la antítesis de los bonos del Estado, porque pues la volatilidad es muy alta y el beneficio no se encuentra tanto en la rentabilidad que te dan por ellas, sino lo que puedes ganar especulando con la cripto en concreto, ¿no? Compras una cripto, esperas que suba, vendes cuando ha subido. Es más bien un mercado volátil, y eso es lo que hace que puedan resultar interesantes para muchas personas que les gusta pues tradear intradía, y ahí tiene pues algo de sentido. Más allá de eso, puedes hacer staking, pero o saving, pero el sentido que tiene esto es que te van a pagar por las criptomonedas que tengas en la propia criptomoneda.
Entonces también estás atado a que esa criptomoneda suba o baje. Problema que si inviertes en las criptomonedas más seguras, normalmente la cantidad o el porcentaje que vas a ganar es muy bajo en comparación con que si lo haces con criptomonedas más nuevas y menos seguras. Entonces hablamos de que la rentabilidad pues es dudosa, ¿no? Hay mucho riesgo de por medio y no es algo que a mí me dé esa seguridad. De hecho, se ha visto como había muchísima gente invertida en criptomonedas. Yo, por ejemplo, tenía dinero invertido y he perdido bastante, por supuesto, no lo he sacado y sigue ahí, y si algún día vuelve a subir, pues recuperaré ese dinero, pero la realidad es que no me está generando ningún rédito y está ahí parado, muerto de la risa, cuando con otro tipo de inversiones ya habría conseguido un rendimiento y estaría ganando, y ahí no. Entonces, la parte buena de las criptos es que se puede ganar mucho en muy poco tiempo. La parte mala es que al ser un mercado tan volátil, o lo conoces muy bien o es mejor ni siquiera meterse, porque ya se ha visto cómo ha perdido dinero pues millones de personas en las criptomonedas. Incluso yo llegué a perder porque tenía 3.000 o 4.000 euros en Luna y pues la cripto se fue al pito y yo me quedé sin dinero, perdí ese dinero directamente y nunca pude recuperarlo. Entonces, pues bueno, digamos que para mí no es un mercado de preferencia. Luego nos podemos ir a las acciones. Para mí tiene algo muy positivo, es que invertir en acciones es seguridad. Y hablamos de seguridad porque si tú inviertes en un índice mundial, estás invirtiendo en las empresas más grandes del mundo, y que si esa empresa además deja de estar entre las top mundiales, se cambia automáticamente por la que entra. Entonces, al invertir en índices mundiales, tienes la seguridad de que estás invirtiendo en las empresas más grandes del mundo, que suelen ser empresas que siempre van bien. Digamos que es algo que yo creo que cuando la cartera de alguien estuviese suficientemente grande, debería plantearse tal vez llevar una parte ahí. Pero yo no lo haría en mis inicios, ni mucho menos. De hecho, es más, yo tenía dinero metido en acciones que saqué para invertir en casas porque no le veo sentido por su largoplacismo, su falta de cash flow. Estás haciendo una apuesta a muy largo plazo, más como una pensión, ¿no? Un dinero que puedes sacar a muy largo plazo, pero realmente es que las casas también te dan eso. Tú puedes comprar casas, subirán de precio con el tiempo, te darán un cash flow y al final de los años podrás sacarlo. Entonces el interés compuesto también se ve reflejado en la vivienda, y además de ese interés compuesto verse reflejado en el precio de la vivienda, que va aumentando con los años, también te genera un cash flow y la vivienda acaba pagándose, con lo que, bajo mi punto de vista, la rentabilidad es muchísimo mayor que invertir en acciones. Por eso, para mí, hoy en día tampoco es una alternativa. Es cierto que si metes 100 eurillos ahí al mes y tienes dinero de sobra, pues bueno, por estar un poquillo diversificado, pues está entretenido, ¿no? Pero la realidad es que hay otras vías de generación de ingresos mucho más interesantes. Aquí lo tenéis. Bien, digamos que de todas estas que hemos visto, pues hasta ahora las acciones puede ser la que más sentido puede tener para la mayor parte de la población. Pero existe una muchísimo más rentable que todas las anteriores. Y no son las casas, son los negocios. Pero no invertir en negocios que gestionen otros, como hemos visto con las acciones, sino en negocios que gestiones tú. Y esto es probablemente el canal más potente que existe, porque da muchísimo más dinero de lo que puede dar cualquier otra cosa. Ahora, si no sabes gestionar el negocio, puedes perder una cantidad de dinero brutal. Eso sí, si lo haces bien, lo que puedes llegar a ganar con un negocio es muchísimo. Y hay negocios en los que tampoco hace falta ser un genio, ¿no? Por ejemplo, si inviertes en una licencia de Uber, aquí en Madrid están costando de reventa del orden de 60.000 euros y tú le sacas unos 3.000 euros de beneficio al mes. Nada mal, ¿no? En 2 años tenemos pagada la licencia.
es un buen negocio, a partir de ahí ya es beneficio. Es verdad que dependes de una plataforma externa, no es un negocio que dependa tanto de ti, pero pues no es mal negocio, ¿no? Digamos que no está mal. Es verdad que hay veces en las que las licencias suben mucho de precio y otras que bajan. De hecho, si las coges por lista de espera, cuestan, si no me equivoco, muchísimo menos, creo que 5.000 euros o por ahí. Y luego hay gente que se dedica a esto, ¿no? Que se pone en la lista de espera, las compran y luego las revenden por 60. Si alguien sabe de esto más que yo, que probablemente muchísima gente, que me corrija en comentarios, no tengo ningún problema en decir que me he equivocado. Esto es un conocimiento que estoy hablando de un sector en el que yo nunca he invertido, y lo poco que sé es por personas con las que haya podido hablar en los VTCs. Entonces, lo he querido poner como ejemplo sencillo de invertir, ¿no? Luego existen otro tipo de negocios, por supuesto, marketing digital como he invertido yo, negocio en el que conseguí crear una de las agencias más importantes de marketing digital de España, Neoattack, sin ningún dinero, desde cero euros, con un ordenador. Es un negocio que es muy sacrificado porque al final requiere mucho tiempo, pero es un negocio que pues te puede llegar a dar mucho dinero. Y como este hay muchísimos otros negocios que dan mucho. Pero claro, son mucho más volátiles de lo que pueden ser las acciones, porque estás invirtiendo en empresas gigantescas que no se van a caer de hoy para mañana. Es una gran diferencia. Ahí estás invirtiendo en una empresa pequeña que gestionas tú, con tu tiempo. Y depende de ti, de tu tiempo y de tus conocimientos. Entonces, pues el nivel de dificultad es mucho más alto. Y como requiere una involucración mucho más grande por tu parte y un riesgo mucho mayor, el beneficio también es más grande. Ahí está la diferencia. Por eso, entre toda esta maraña de inversiones, a mí la que más me gusta, sin duda, es la inversión inmobiliaria, porque pues no da tanta rentabilidad como puede llegar a dar un negocio, pero da más de lo que dan las otras inversiones. Y es sin duda la inversión más segura que existe. ¿Por qué? Porque siempre va a haber personas que quieran una casa para vivir. Cada vez la población del mundo va aumentando. De hecho, si eres medianamente inteligente y haces una investigación, puedes saber qué ciudades crecen más para invertir en esas ciudades, porque el precio de la vivienda aumentará con el tiempo. Además, te da un cash flow mensual. Es decir, que tú vas todos los meses a recibir un dinero, sí o también, y depende exclusivamente de ti. No depende, como en Bitcoin, de la plataforma en la que estés invirtiendo, no depende en las acciones de la empresa que te reparta dividendos o no, o de vender esas acciones. En el caso de las casas no es necesario vender para generar ingresos. No depende de los bonos del Estado, del Estado del que tampoco me fío yo, la verdad, y me da igual el Estado del que hablemos, me fío muy poco de todos los Estados. El Estado es corrupto en prácticamente el mundo entero. Pocos Estados son los que quedan con gente que realmente no esté robando a sus ciudadanos. Entonces, pues bueno, y en caso de España está quebrado. Entonces, pues bueno, dudosa reputación y lugar para invertir. Por supuesto, dejar dinero a los bancos tampoco es una buena opción. Existen otras vías de generación de ingresos, por supuesto, existen muchas más vías. Podríamos tirarnos aquí analizando fuentes de ingresos hasta pasado mañana. Pero la realidad es que estas son las más conocidas, y de entre todas, la inversión inmobiliaria es la mejor. En inversión de alquiler de habitaciones, con 35.000 euros puedes estar generando unos 700 euros al mes de cash flow. Es decir, compras una casa de 90.000, la hipotecas, haces unas reformas, pagas el ITP, el notario, y con eso estás generando 700 euros al mes de cash flow. Esto no te lo da ninguna otra inversión. No hay inversiones con tanta rentabilidad. Por supuesto, si te apalancas en el banco, la rentabilidad es mucho mayor y no se asemeja a la de un negocio, pero sí que es verdad que la tranquilidad que te da es mayor a ninguna otra, y sabes que tienes el dinero en algo tangible y que manejas tú, que no maneja otra persona, como puede ser en las inversiones anteriores. Y pues bueno, en el negocio sí que lo manejas tú, pero ya hemos visto el riesgo que tiene. Entonces, para mí, mis dos fuentes de ingresos favoritas son los negocios y las inversiones inmobiliarias, pero sin duda la inversión inmobiliaria es la más rentable y segura de todas, con diferencia.
No sé si tienes alguna pregunta sobre esto, pero si la tienes, déjame en los comentarios, házmela saber y veremos la posibilidad de hacer más vídeos como este. Si te ha gustado, dale like porque me ayudarás un montón y, por supuesto, suscríbete y dale a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos pronto.